La tribu perdida de los Sith. Libro 2 de 6. Celestiales. De John Jackson Miller. 5000 años Abi. O sea, se toma como referencia a la destrucción de la primera estrella de la muerte en la batalla de Yavin. Arreglos, edición y montaje en YouTube por El Krishnik. Para escuchar más libros visita mi canal en YouTube. Capítulo 1. Hereje. Yo también me alegro de verte, madre, dijo Adari. ¿Se han portado bien los niños? Aún no se había cerrado del todo la puerta cuando el hijo menor estaba en los brazos de Adari, aupado hasta allí por Eulin. El hijo mayor de Adari entró de un salto en la habitación, cojeando hacia ella. Bajo el ataque de 4 brazos púrpura, Adari caminó tambaleándose hacia el muro, buscando un lugar para dejar caer su carga inerte. El zurrón de tela cayó con un ruido seco sobre el suelo de madera. Hereje. Eso es lo que tu tío dice que te llaman, dijo Eulin. Estuvo aquí el vecino Wertram, el sastre. Y también su mujer ella, que nunca abandona su choza para nada. 8 personas han estado en lo que va de día. Bueno, no mires afuera, dijo Adari. Me han seguido más a casa. Apartó a su alborotador hijo mayor y trató de rescatar su cabello dorado de la boca de su retoño. El cabello corto no era la moda en las mujeres que Siri, pero para Adari era autodefensa. En lo que respectaba a su hijo menor, nunca lo tendría suficientemente corto. ¿Está ya el potaje? ¿Potaje? Eulin recuperó a su pequeño nieto, solo para ver cómo Adari salía disparada hacia la cocina. Enrojeciendo de irritación, la piel de Eulin tomó un tinte violeta que casi igualaba a la de su hija. ¿Estás preocupada por la comida? No tienes ni idea de lo que ha estado pasando aquí, ¿verdad? Es la pausa de la comida. He estado trabajando. De trabajando, nada. Sé dónde has estado. Adari miró fijamente la vasija de barro gris llena de carne y vegetales cocidos y suspiró. Por supuesto que su madre sabía dónde había estado. Todos lo sabían. Adari Val, coleccionista de rocas y piedras. Joven viuda del valiente jinete de Ubak sobre el que habían recaído tantas esperanzas. Adari Val, enemiga de la ley y el orden. Madre ausente y desorientadora de los hijos de otras personas. Hoy había sido su tercer día de testimonio ante el Neshtobar. Había ido igual de bien que los otros dos. ¿Qué es ese sonido? Están tirando piedras contra la casa, dijo Adari, regresando con un bol humeante que dejó sobre la mesa. Poniéndose de nuevo en pie, abrió de par en par la puerta principal y vio como varios regalos de la comunidad rebotaban en el umbral. Cerró rápidamente la puerta de un portazo. Una piedra de color pimentón bajo la cuna vacía llamó su atención. La recogió con un brazo nervudo y lleno de arañazos. Esta es buena. No es de por aquí. Aparentemente, estaba atrayendo a gente de todas partes. Tendría que echar un vistazo más tarde. ¿Quién necesitaba expediciones cuando tenías una multitud furiosa para recoger muestras? Adari se acuclilló y dejó su descubrimiento en su bolsillo, ya lleno a rebosar de piedras de todas las formas y colores. Sobre ella, el estrépito era cada vez más fuerte. El niño más pequeño comenzó a llorar. Los grandes ojos oscuros de Eulin se ensancharon por el horror. Adari, escucha. Dijo, ahora están golpeando el tejado. En realidad, eso es un trueno. Es una prueba, eso es lo que es. Los celestiales te han abandonado. No, madre, es una prueba de que me están protegiendo, dijo Adari, comiendo de pie. Si llueve, la multitud no puede prender fuego a nuestra casa. No era probable que pasara eso. La viuda de un Neshtovari era una persona protegida, era improbable que la asesinasen en una revuelta. Sin embargo, no había nada que impidiera hacer su vida miserable, y debido a su pecado contra los propios Neshtovar, ninguna autoridad iba a detenerles. De hecho, las pequeñas demostraciones como estas eran buenas para el orden público. Adari se asomó al patio trasero. No había rocas allí. Solo el Ubak, haciendo lo que había hecho durante todo el último año, ocupar la mayor parte del espacio y apestar. Los ojos reptilianos color esmeralda se abrieron el tiempo suficiente para lanzarle una fiera mirada. Agitó las alas, de aspecto similar al cuero, rozándolas contra las paredes del corral. A la bestia no le importaba la lluvia helada, pero el ruido de la calle había perturbado su siesta regia. Los Ubak sin jinete eran todo pereza y malos modos, pero a ninguno le había gustado su jinete cuando había tenido uno. Era la cosa que menos le gustaba a Adari, pero venía junto con la casa. De algún modo, la casa era de él. En los viejos tiempos, cuando un Neshtovari o un jinete de Ubaks moría, la comunidad asesinaba también a la familia del difunto.
Esa práctica había terminado, quizá la única vez que los Neshtobar habían permitido que el sentido práctico venciera la tradición. Los Ubaks eran preciados, temperamentales, y apegados a sus jinetes. Mantenerlos con los supervivientes del jinete muerto a menudo mantenía a las bestias lo bastante sanas para que sirvieran en el mercado de reproducción. Por no mencionar, murmuró Adari, lo que eso habría supuesto para la reproducción de los Neshtobar. Los jinetes no habían tenido unas vidas sociales muy buenas cuando la muerte entraba en juego. Pero desde el cambio, los jinetes de Ubax se habían vuelto muy buscados como parejas en la sociedad Kesiri. Adari no había buscado a Zari Baal en absoluto. Ella estaba interesada en las rocas. Zari tenía la misma conversación que ellas. En 9 años, le había dado 2 hijos con pocas luces, una descripción que le parecía menos severa de lo que la caridad maternal dictaría. Los quería bastante, pero no mostraban ninguna señal de ser más amables o inteligentes de lo que había sido su padre. Auténtica raza de estúpidos. Era ella la estúpida, por no escapar. Él era Zari Baal. El joven y valiente jinete de los Neshtobar sobre el que recaían tantas esperanzas. Esa era la frase del epitafio. Había maltratado a Nink una vez de más. Una hermosa mañana, la bestia voló conduciendo a Zari lejos, sobre el mar, y lo dejó caer sin más ceremonia. Adari estaba segura de haber visto un indicio de satisfacción en los brillantes ojos verdes de la criatura cuando regresó a casa. Nunca se había llevado muy bien con Nink anteriormente, pero al menos ahora le mostraba cierto respeto. Con respecto a Zari, el Ubak había tenido más sentido común que ella. No era todo culpa suya, lo sabía. La unión era el resultado de los años de presión de Eulin, buscando un seguro para la posición de su familia en el futuro. Solo los hombres se convertían en jinetes, pero la propiedad Kesiri se heredaba matriarcalmente. Ahora Adari y su madre tenían el Ubak y la casa de madera, mientras que sus vecinos aún vivían en chozas de brotes de jarbo entrelazados. Eulin estaba encantada y Adari también estaba contenta de dejar los niños a cargo de Eulin. Adari había cumplido con su deber. Los Kesiri habían avanzado otra generación. Ahora podía concentrarse en algo importante. Si le dejaban. Tengo que volver, dijo, retirando a su hijo pequeño de su trabajo de destruir la mesa del comedor. La vista de la tarde había sido muy larga, y se presentaba una sesión vespertina sin precedentes. Sabía que harías algo así, dijo Eulin, taladrando con la mirada la espalda de su hija. Siempre dije que todo eso de escarbar en la suciedad no te traería nada bueno. Y discutir con los Neshtobar. ¿Por qué siempre tienes que tener razón? No lo sé, madre. Pero es algo con lo que tendré que vivir, dijo Adari, ofreciéndole el retoño goteante. Una impronta olorosa quedó en su túnica. No había tiempo de cambiarse. Intenta que Tona y Finn duerman de verdad esta noche. Volveré. Abrió la puerta con cuidado para descubrir que la lluvia había dispersado a la multitud. La comodidad triunfaba sobre las creencias en Kesh. Pero las rocas permanecían, docenas de irónicas pequeñas afirmaciones esparcidas por todo el porche. Si las vistas duraban más tiempo, no tendría que hacer más trabajo de campo en toda la temporada. Todo lo que necesitara estaría en su umbral. Quizá debería ofender a los celestiales cada año. Estábamos hablando acerca de las piedras de fuego, recordó Adari al jefe de los Neshtobar. Tú estabas hablando, dijo Izridaz. Yo no acepto tal término. El anciano jinete y alto consejero cojeaba por el borde del círculo eterno, una plaza en la que una alta columna servía como gigantesco reloj de sol. Adari miró a su alrededor. Otra noche preciosa, para un lugar en el que no las había de otro tipo. Era la misma cada día, en el interior una breve y precisa lluvia vespertina seguida de una brisa fresca que seguía soplando a lo largo de la noche. Pero ahora la mitad del pueblo había abandonado los auténticos entretenimientos para observar cómo un hombre calvo y enjuto arengaba a una mujer joven. No existen las piedras de fuego, dijo, señalando a un par de piedras carmesíes sobre un pedestal cerca de la columna central. Yo ahí solo veo piedras corrientes de Kesh, como las que pueden encontrarse en cualquier ladera. Adari tosió, ¿tienes algo que decir? Más bien no. Adari alzó la vista desde su asiento en el claro arenoso y luego echó un vistazo a los espectadores a su alrededor. ¿De qué serviría? Nadie iba a hacerle caso. ¿Por qué seguir empeorándolo? Volvió a mirar a Izri. Ese espectro de color lavanda era el hombre que había elogiado a Zari. ¿Qué sabía él?
¿Por qué motivo los Neshtobar tenían que decirle a nadie qué era lo que tenían que pensar, solo porque eran capaces de convencer a unos pocos animales perezosos para que les llevasen en su lomo de vez en cuando? De acuerdo, pensó, levantándose. Estas serán 2 piedras menos que puedan tirarme. Tomó una de las piedras del pedestal. Yo y los académicos de Kesh hemos recolectado piedras de cada parte de este continente. Registramos lo que encontramos. Comparamos. Esta roca vino del pie de la aguja Sesal, en la costa sur. La muchedumbre murmuró. Todo el mundo conocía la aguja humeante, retumbando y burbujeando en el borde de la civilización. Alguien debía haber estado loco para ir hasta allá a recoger piedras. La aguja creó esta piedra, de las llamas que guarda en su interior. Y esta, dijo Adari, recogiendo la otra piedra, fue encontrada aquí, a las afueras del pueblo, enterrada en el lecho del río. Las piedras eran idénticas. Ahora, las montañas que rodean nuestra meseta no son humeantes, lo que llamamos volcanes, al menos, no ahora. Pero que esta roca esté aquí sugiere que puede que alguna vez lo hayan sido. Todo este continente, de hecho, podría haber sido creado por ellos. Hereje. ¿Está mi madre por aquí? Adari estiró el cuello, buscando entre la multitud. Alguien se rió disimuladamente. Izri le quitó las piedras y murmuró mientras recorría el perímetro de la audiencia. Dices que estas piedras vinieron de abajo, dijo, dejando caer de su boca con esfuerzo la horrible palabra. Y que crearon todo lo que es Kesh. Entonces, ¿y ahora? Los humeantes siguen construyendo más tierra en todo momento. Pero tú sabes que todo lo que Kesh es provino de los celestiales, dijo Izri, apuntando con su bastón en su dirección, nada puede volver a nacer de Kesh. Lo sabía. Todos los niños lo sabían. Los celestiales eran los grandes seres de arriba, lo más cercano a deidades que tenían los Kesh. Bueno, había algo más cercano a los Neshtobar, como autoproclamados hijos de los celestiales, podrían perfectamente haber sido los celestiales en cuanto a la vida en Kesh se refería. La fe Kesiri era vertical. Arriba. Era sagrado. Lo elevado era venerado. Era el grupo de jinetes de Ubak de Izri el que, hacía mucho tiempo, había traído desde el majestuoso lado del océano el conocimiento de la gran batalla de la creación. Cabalgando en un colosal Ubak de cristal, los celestiales habían luchado contra el otro lado en las estrellas. La batalla rugió durante eones, con el otro lado hiriendo a los celestiales antes de ser vencidos. Gotas de sangre de los celestiales cayeron sobre los turbios y negros mares, formando la tierra que dio lugar al pueblo Kesiri. Adari se preguntaba acerca de la biología de una raza gigante y de sangre arenosa. Pero la doctrina de los Neshtobar tenía algo que la apoyaba. El aspecto de los escasos mapas de la tierra de los Kesiri era como si uno de sus hijos hubiera derramado algo sobre ellos. Largas penínsulas montañosas surgían en todas direcciones desde un grupo de mesetas, formando suficientes enormes y a menudo impracticables líneas costeras y fiordos, como para arrancar a los Kesiri la vida marina para siempre. Cuanto más ascendían los numerosos ríos en las mesetas, los granjeros obtenían más productos del rico suelo. La población de los Kesiri era tanto vasta como bien alimentada. Acerca del otro lado, Adari encontraba que los Neshtobar pecaban de falta de curiosidad. Aquello que se opone a los celestiales significaba muerte, enfermedad, fuego, rebelión en ningún orden en concreto, cuando no tomaba formas letales de acuerdo con las necesidades de quien contaba la historia. El otro lado venía de abajo, otro elemento en el mensaje de la fe vertical. Y eso era todo lo que había que decir. Dada la devoción de los ancianos a los celestiales, Adari estaba sorprendida de que no hubieran acabado a martillazos con quien quiera o lo que fuera que fuese el otro lado. Pero entonces, si lo hubieran hecho, se habrían inventado un nombre mejor. Lo que no detenía a Izri de invocarlo repetidamente mientras la increpaba. Tus palabras glorifican al otro lado, Adari Baal. Es por eso que estás aquí. Estás aquí por predicar, enseñar. Contar esas mentiras sobre la gran batalla a tus acólitos. ¿Acólitos? Son estudiantes. Buscó rostros familiares en la multitud. Sus estudiantes se habían escabullido el día que las cosas se torcieron, pero algunos de sus padres estaban allí, tú, Origarran. Tú mandaste a tu hijo con los académicos porque no era bueno en el molino. Y Wertram, a tu hija. Todos los que estáis aquí en Taf. ¿Creéis que el pueblo va a caer en un agujero porque yo haya hablado a vuestros hijos acerca de unas rocas? Bien podría ser. Izri tomó su bastón de su lugar junto al pedestal y lo agitó. Esta tierra fue parte de los celestiales vivientes. ¿Crees que no te oyen?
Cuando la tierra tiembla, cuando los humeantes arden son sus restos que actúan en simpatía con sus deseos. Son sus deseos lo que honramos, y su odio al otro lado. Otra vez eso. Sé que eso es lo que piensa, dijo Adari, esforzándose por usar tonos lentos y neutrales. No pretendo saber cómo actúan las fuerzas del mundo. Eso es obvio. Pero si las palabras desagradables causasen que el mundo temblase, ¿qué se agitaría cada vez que maridos y mujeres se pelean? Respiró profundamente. Ciertamente, los celestiales tienen asuntos más importantes que vigilar nuestros pequeños desacuerdos particulares. Sé que los tienen. Silencio. Adari miró a su alrededor. Oscuros ojos que Siri, que antes le miraban a ella, apuntaban ahora abajo y hacia otro lado. Algo había ganado, esta vez. Quizá no lo suficiente para que le dejasen mantener su trabajo, pero lo bastante para poder seguir recogiendo. Crack-a-boom. Rostros púrpuras se giraron al oeste, hacia las montañas Zetajan. Sobresaliendo en el océano a lo lejos, el conjunto proporcionaba al pueblo de Taf una de sus mejores puestas de sol, pero ahora las llamas estaban saliendo del propio pico de la montaña. Una columna de ardientes cenizas surgía de la cima. No tenía sentido. Adari ayudó a Izri a levantarse. Eso es un pico de granito, dijo sobre el eco de fondo, no es volcánico. Lo es ahora. Capítulo 2. Una roca era una cosa sencilla, pero como le decía su abuelo, a través de las cosas sencillas, conocemos el mundo. Adari nunca se había avergonzado por las horas que había pasado buscando en los lechos de los arroyos, o por encontrar más interés en las astillas de una piedra rota que en las primeras palabras de sus hijos. Ella educaba a sus hijos, pero la roca le educaba a ella. Ahora, gracias a una simple roca, estaba descubriendo más cosas acerca del mundo de las que hubiera visto nunca antes desde lo alto, colgando del ancho lomo de Nink. Era una posición improbable para ambos, pero llevaba haciéndolo durante buena parte de la noche y parte del día. Su primer vuelo de Ubak. No había sido elección suya. Las horas después de la explosión de la montaña no habían transcurrido tan mal, pensó. Los miembros del tribunal de su audiencia habían huido a sus hogares. Ella hizo lo mismo después de que Daz y sus cortes se marcharan juntos, discutiendo acerca de señales y augurios. A la mañana siguiente, en cualquier caso, había cambiado el humor de la gente del pueblo. El lejano pico Zetajan seguía humeando, pero había quedado claro que no suponía ningún peligro para Taf o los pueblos más alejados de la cuenca. Todo el mundo podía salir con seguridad al exterior, salir al patio delantero de Adari, para expresar sus sentimientos acerca de la falta de fe de sus palabras y la ardiente adición a la línea del paisaje que éstas habían causado. Los celestiales habían escuchado. ¿Qué más pruebas hacían falta? Si los Kesir no podían silenciar a Adari Baal, al menos se aseguraban de que sus voces fuesen más potentes que la de ella. Estaban haciendo un buen trabajo al respecto cuando Adari envió a Eulin y los niños fuera para que se refugiaran en casa de su tío. La creciente multitud, que seguía apedreando la casa, se había apartado para dejar que los inocentes se marchasen. Pero la turba permaneció allí durante toda la tarde lluviosa y al anochecer, los propios Neshtobar estaban ahí fuera, con sus Ubak amarrados a una distancia prudencial de la muchedumbre. Para cuando Izridad subió los escalones para golpear a su puerta, Adari ya había visto las primeras antorchas encendidas en el exterior. Eso ya había sido demasiado para ella. Las antorchas podían ser para iluminación. Pero podrían haber sido para algo peor. Claramente había sobrepasado cualquier protección que la viuda de un jinete de Ubak pudiera permitirse. Los Kesir no eran muy dados a la violencia, pero tampoco tenían demasiada variedad en sus castigos sociales. Teniendo en cuenta que esta tampoco parecía una turba muy dispuesta a perdonar, Adari había ido presa de la desesperación a su propio patio trasero, a la parte que menos le gustaba de su legado Nink. Su partida por encima del tejado sorprendió a la gente casi tanto como el éxito de la maniobra le había sorprendido a ella. El Ubak era el más sorprendido de todos. Con la pérdida de su jinete, Nink casi esperaba no volver a ser cabalgado nunca. Los Ubak tomaban nuevos jinetes tan raramente que casi siempre eran apartados de inmediato para usarse como sementales. Al despertarse y encontrarse con Adari tratando de trepar sobre su lomo carnoso, Nink podía haber hecho cualquier cosa, ido a cualquier parte. Y fue hacia arriba. Había pasado el resto de esa noche a ratos gritando, y a ratos esquivando la persecución de los voladores Neshtobar. Este último desafío resultó más sencillo por la insistencia de Nink en planear lejos, hacia el océano. Esos habían sido los peores momentos para Adari, que conocía el pasado del animal.
Pero algo por parte de Lubak, tal vez la curiosidad, evitó que la enviase a la tumba de Zari. Justo antes del amanecer, Ning finalmente encontró un lugar junto al mar donde posarse, y Adari se derrumbó inmediatamente, exhausta. Sorprendentemente, cuando se despertó, el Lubak aún seguía allí, llenando el buche con el escaso follaje que allí había. Claramente, su casa ya no le resultaba demasiado atractiva tampoco a Ning. Ahora, la segunda mañana después de la explosión, Adari pudo ver que su incontrolado vuelo nocturno le había conducido cerca de la fuente de su ansiedad. La Sierra Zetajan era una cadena de escarpados colosos tallados en la tierra, una parte prominente del paisaje cuando se veía desde el interior, pero tan inaccesible como la mayoría de los lugares de la costa occidental. Una expedición de cazadores de rocas había traído lo poco que Adari sabía acerca de ese lugar, y eso había requerido que un simpatizante Neshtovari estuviera dispuesto a ser voluntario para volar en una misión de recogida de muestras. Al ver la montaña ante ella, Adari fue poseída por la necesidad de ver la verdad de cerca. Si la explosión no fue volcánica, podría arreglar las cosas entre ella y la comunidad. Y si la montaña era volcánica de pronto, eso también le causaba curiosidad. ¿Cuál sería el proceso causante? ¿O es que los eruditos estaban equivocados acerca del origen de la sierra? ¿Acaso el jinete de Ubak había tomado las muestras equivocadas? Probablemente sea eso. La rabia de Adari creció conforme Ning ascendía. El Ubak pasó limpia y cómodamente sobre la cadena montañosa preparándose para un acercamiento desde el océano. Sería poético, pensó Adari, si el único proyecto que los eruditos habían confiado a un Neshtovar hubiera acabado con información errónea. Nada de muestras de la Sierra Zetajan, pensó, ese idiota probablemente nos trajo rocas del camino de entrada a su casa. Se estremeció, y no solo por el aire helado. ¿Por qué tenía que estar sufriendo ella por culpa de su colosal? De pronto estuvo a la vista la fuente de la columna de humo. Adari casi se cayó de Ning en ese momento. Estaba esperando encontrar una caldera abierta, soltando vapor como los humeantes. En realidad, humo era una denominación incorrecta que había visto al sur. En cambio, había una gigantesca concha brillante en un saliente en el lado de la montaña que daba al mar. Esa era la palabra que vino a su mente, aunque la escala no era la adecuada, sus bordes afilados y ondulados se parecían a las de las antiguas conchas que había visto recuperar del lecho marino. Pero esta concha era del tamaño del círculo eterno. Y esta concha tenía un monovapor surgiendo de varias fracturas. Tremendas fisuras abiertas bajo su cuerpo mostraban que había caído golpeando el suelo con cierto ángulo. Los fuegos en su interior estaban ya casi extinguidos, pero por la masa fundida pudo deducir que antes debieron ser mucho más grandes. La explosión que produjo la columna de humo que vieron desde el interior debió haber ocurrido justo cuando esa cosa aterrizó, pensó, ¿aterrizó? Antes de que Adari pudiera pensar en ello, sus ojos captaron movimiento. Por una de las aperturas de la concha estaba surgiendo algo que golpeó la gravilla del suelo y desapareció deslizándose con el polvo. Indicó a Lubak que se acercase. Un relámpago de luz carmesí apareció dentro de la pequeña nube y en uno de sus extremos. Un hombre. El hombre alzó la mirada hacia ella. Tenía la piel pálida, más clara que el quesir y más enfermo que jamás hubiera visto. Y en su mano izquierda tenía un rayo de brillante luz roja del tamaño del bastón de Izri. ¿Lo tenía en su mano o era parte de su mano? Adari fue presa del pánico, y Ning también, alejándose con un rápido movimiento. Una violenta pero bienvenida maniobra ascendente les llevó a ambos de vuelta sobre el mar. Adari agitó violentamente la cabeza y cerró sus ojos cuando Ning encontró un ritmo de vuelo más suave. ¿Qué era lo que había visto? Tenía la forma de un hombre, sí. Cabello más oscuro que el de cualquier Kesiri, pero, ¿esa luz roja? ¿Qué era esa luz? Y había algo más moviéndose también por la montaña, algo que había visto por el rabillo del ojo. ¿Era esa concha algún tipo de nido? Tragó saliva, con la garganta seca por el viento y la elevación. Todo eso era demasiado macabro. Misiones de recogidas de muestras, investigaciones de los Neshtovar, ninguna de sus anteriores preocupaciones era nada comparada con lo que acababa de ver. Abriendo los ojos, hizo que Ning diera la vuelta en un rizo de aproximación paralelo a la playa dentada. La concha gigante colgaba cerca del extremo de un pronunciado barranco, muy por encima de ella. Esta vez se aproximaría desde abajo, ascendiendo cuidadosamente hasta poder echar un vistazo más de cerca. Adari pronto descubrió que su plan, aunque razonable, era completamente inadecuado para un jinete novato. Ning se resistió a sus órdenes, llevándola en una ruta en espiral ascendiente que le revolvió el estómago.
Mareada, luchó por mantener la mirada en la parte superior del precipicio. La figura de antes estaba allí, sin la brillante luz roja. Pero sosteniendo otra cosa. Algo pasó zumbando junto a ella, descendiendo a tal velocidad que Ning recogió sus alas asustado. Adari se deslizó de verdad esta vez, cayendo hacia atrás. Agitándose frenéticamente en su caída, agarró el pie con forma de garra de Lubak con una mano y desesperadamente lo rodeó con el otro brazo. Ning. Trató de mirar hacia arriba, pero Ning ya se estaba moviendo, alejándose del risco y de sus extraños sucesos tan rápido como sus alas de reptil podían llevarles. Colgando, vio que Ning se dirigía hacia la seguridad del lugar en el que se habían posado anteriormente, alejado de la cadena montañosa. Obviamente había tenido suficientes sorpresas en un día. Y ella también. Pero al menos ella se estaba acostumbrando a las sorpresas. O eso pensaba. Poco antes de que el sol se deslizase tras el océano occidental, observó cómo los últimos jirones de humo desaparecían de la cima de la montaña. Adari no creía que pudiera persuadir a Ning para volver a subir allí antes de que su odre de agua se agotase. Las raciones de remolacha breca seca ya se habían agotado. Había salido huyendo tan rápidamente que no había rellenado su mochila de expediciones. Ahora, sentada en una cornisa rocosa y observando la puesta del sol, dibujaba un continente invisible sobre su rodilla, preguntándose lo lejos que tendría que volar para alcanzar un asentamiento que no hubiera oído hablar de su situación. Probablemente ese lugar no existía. Los Nishtobar no eran solo los guardianes de la paz y los legisladores, también eran el sistema de comunicaciones en ese apartado mundo de Kesh. Los jinetes del circuito ya habrían hecho correr la noticia desde Taf a los jinetes ancianos de cada pueblo. Había escapado, pero la libertad no era ninguna liberación para ella. Liberación. La palabra le llegó con el viento. Ni siquiera era una palabra, realmente al menos no una que hubiera escuchado anteriormente. Una extraña y melódica combinación de sílabas que no significaba nada para su oído. Y a pesar de ello su mente la reconoció como un concepto familiar: liberación. Instintivamente, volvió la mirada hacia el pico misterioso, que se ocultaba en las sombras. Algunas luces brillaban en la oscuridad, cerca de su gigantesca base. Fuegos. Pero no los fuegos incontrolados que debían haber estado presentes en la cima del monte. Esos fuegos habían sido creados a propósito. Adari se puso en pie de un salto, y al hacerlo el odre de agua se le cayó por el borde de la cornisa de roca. Los Nishtobar. Le habían perseguido, y habían acampado, y por la mañana la encontrarían. No se molestarían en descubrir lo que ella había visto en lo alto de la montaña, no cuando ella había empeorado su delito al atreverse a montar en Ning. Una brisa estaba soplando hacia el mar desde la dirección de la montaña. Fresca, relajante. Liberación, llegó la palabra de nuevo. Le siguió otro sentimiento, complejo, y enfático: somos tuyos y tú eres nuestra. Adari trató de luchar contra sus desconcertantes lágrimas y caminó hacia Lubak durmiente. El viento se alzó de nuevo. Ven a nosotros. Se había equivocado al ir allí. El cielo le había dicho que lo hiciera, pero eso no se parecía a ningún tipo de liberación que Adari conociera. Arrugó la nariz ante la fetidez. El barranco estaba oscuro, pero estaba claro que algo horrible se había quemado allí. Ni siquiera los pozos sulfurosos del sur olían tan mal. Volvió la mirada a Ning, que bostezaba en el bosque negándose a seguirla más lejos. ¡Qué animal más listo! Los fuegos activos estaban más adelante, más allá de los árboles sobre la colina. El aire la acariciaba conforme trepaba. Lo que fuera que estuvieran quemando, no era lo mismo que se había quemado en el barranco. En el claro de la colina, Adari los vio personas. Tantas personas como las que se habían reunido en su audiencia final, solo que agrupadas en torno a múltiples hogueras. Volvió a pensar que eran los Neshtobar, que la estaban esperando. Si se trataba de eso, entonces probablemente lo mejor era que llegase a pie. Se esforzó por distinguir sus voces conforme se acercaba. Reconoció una, pero no sus palabras. Se acercó un poco más. Y sus pies se separaron del suelo por completo, saliendo despedida hacia un árbol. Agitándose frenéticamente, Adari golpeó con fuerza contra él, cayendo sin aliento junto a su base. Desde las sombras, unas figuras salieron corriendo hacia ella. A duras penas podía verlos. Sus cuerpos no estaban iluminados por las hogueras, sino por los rayos de energía magenta que surgían de sus manos, tal y como había visto antes. Tropezó con una raíz. No. No llegó a golpear el suelo.
Una fuerza invisible la atrajo entre el laberinto de figuras, depositándola bruscamente ante la mayor de las hogueras. Alzándose, dando la espalda a las llamas, observó a los espectros que se acercaban. Eran personas, pero no como ella. No de color púrpura, sino beige, marrón, rojo, y más de todos los colores salvo del que se suponía que debían ser. Y algunos rostros no eran en absoluto como el suyo. Pequeños tentáculos se retorcían en papadas rojas. Una figura gorda y leprosa, el doble de voluminosa que el resto y con una piel como la de Nink, estaba de pie tras todos ellos, gruñendo guturalmente. Adari gritó pero ellos no la estaban escuchando. Todos estaban ahora a su alrededor, hombres, mujeres, y monstruos, vociferando palabras sin sentido. Apretó sus manos contra sus oídos. No sirvió de nada. Las palabras penetraban a través de sus oídos. Penetraban hasta su mente. Los alfileres mentales se convirtieron en navajas. Adari se tambaleaba. Los extraños avanzaron tanto físicamente como etéreamente empujando, apartando, buscando. Oleadas de imágenes aparecieron ante ella, de sus hijos, de su casa, de su gente, todo lo que Adari era, todo lo que Kesh era. Aún veía las bocas moverse, pero la cacofonía ahora retumbaba dentro de su cabeza. Palabras, palabras sin significado, que de algún modo comenzaron a conectarse con impresiones familiares. Igual que anteriormente con la brisa, las voces eran extrañas, pero podía sentir los sonidos tomar forma alrededor de pensamientos racionales. Estás aquí. Hay más. Hay más. Tráelos aquí, llévanos allí. Tráelos aquí. Adari daba vueltas, o todo Kesh lo hacía. Sobre ella, el grupo se apartó para dejar paso a una nueva presencia. Era una mujer. De piel más oscura que los otros, llevaba a un bebé cuidadosamente envuelto en una tela roja. Una madre, pensó Adari frente al clamoroso asalto. Un signo de esperanza. De misericordia. Tráelos aquí, tráelos aquí, tráelos aquí. Adari gritó, estremeciéndose bajo las garras invisibles que le arañaban. Los demás se estaban apartando. La mujer que estaba sobre ella no. Adari se tambaleó. Creyó ver las venosas alas de Nink, alejándose volando sobre su cabeza. Una mano apareció desde atrás sobre el hombro de la madre, apartándola. El estruendo se desvaneció en la mente de Adari. ¿Alzó la mirada para ver a Zarik Bal? No, se dio cuenta, conforme sus ojos llorosos enfocaban. Era otra de las figuras extrañamente vestidas, pero corpulento y de baja estatura como su marido. Una vez se había imaginado a Zabi en el fondo del mar, con su intenso color malva perdido. Este hombre era aún más pálido, pero su oscura mata de pelo y sus ojos marrones rojizos le proporcionaban un aspecto de seguridad y confianza. Le había visto antes, en la montaña. Le había escuchado antes, en el viento. Corsin, dijo él, simultáneamente en su mente y con una voz tan relajante como la de su abuelo. Hizo un gesto señalándose a sí mismo. Me llamo Corsin. La oscuridad se cerró en torno a ella. Capítulo 3. En su tercer día entre los recién llegados, Adari aprendió a hablar. Había pasado el primer día completo después del aterrador encuentro durmiendo, si se le podía llamar así a una somnolencia febril y de pesadilla interrumpida por breves retazos de delirio. Varias veces, había abierto los ojos solo para cerrarlos rápidamente al ver a los extranjeros pululando a su alrededor. Pero estaban cuidando de ella, no acosándola tal y como descubrió la segunda mañana, al despertar entre una manta increíblemente suave y el áspero suelo. Los recién llegados habían encontrado un lugar apartado y seco para ella, con varias figuras sentadas para vigilarla. Adari bebió el agua que le ofrecieron, pero eso no le devolvió la voz. Aún le zumbaba la cabeza, y su mente estaba aturdida por el asalto anterior. Ninguna palabra de su vocabulario acudió cuando las llamaba. Se había olvidado de cómo se hablaba. Corsin estaba sentado junto a ella cuando finalmente lo recordó. Él llamó a Estus, una figura del color del óxido con una máscara brillante que cubría parte de su rostro quemado por ácido. Casi parecía que formaba parte de su rostro, algunos pedazos se ocultaban bajo su piel. Adari se estremeció de miedo, pero Estus simplemente se sentó con calma, escuchando cómo Corsin trataba de hablar con ella. Y hablaron. Con dificultad, al principio, con Estus interviniendo ocasionalmente para repetir alguna nueva palabra que ella dijera, seguida por el equivalente en su propio lenguaje. Adari estaba maravillada. Las palabras que Estus pronunciaba sonaban exactamente igual a como las había dicho ella, incluso con su misma voz.
Corsin había explicado que el oído especial de estos le proporcionaba ese talento, ayudándole a acelerar el intercambio de información. Adari estaba interesada en ese intercambio, pero la mayor parte de la información circuló en el sentido opuesto. Consiguió saber que la gente que Corsin lideraba había salido realmente de la concha plateada, y que ésta había caído de algún modo desde el cielo. También estaba claro que, tan poderosos como eran, ahora no tenían medios de abandonar la montaña, rodeada como estaba de agua y terreno impracticable. Corsin escuchaba con interés mientras ella hablaba acerca de Kesh y los Kesiri, de los Ubak y los pueblos del continente. Solo mencionó a los celestiales una vez, antes de detenerse con embarazo. No sabía quiénes eran los recién llegados, pero se avergonzaba de sacar el tema. Ahora, en la tercera tarde desde su llegada, Adari hablaba cómodamente con los recién llegados. E incluso ella misma había aprendido algunas palabras en su lenguaje. Eran algo llamado Sith, y Corsin era humano. Repitió las palabras. «Prestas mucha atención», dijo Corsin, animado. También dijo que otros habían trabajado con ella mientras dormía, no dijo cómo. Tratando de mejorar la comunicación. Ahora estaban progresando rápidamente, y no todo era gracias a ellos. Incluso alterada, Adari seguía siendo lista. Nuestra preocupación más inmediata, Adari Baal, dijo Corsin, vaciando un brillante sobre de polvos en una copa, para ella debe ser alcanzar el continente. Allí no había suficiente comida ni refugio para su gente, y la montaña tenía escarpados precipicios sobre el mar de abajo. Subak podría haber proporcionado una salida para algunos, pero Nink, tan temeroso de los recién llegados como de las formas de vida salvajes nativas de la montaña, había pasado los últimos días más arriba, muy lejos de su alcance. Bebiéndose el caldo era saciante, no como el potaje de su madre, pensó, Adari luchó como el problema. Nink podría volver cuando lo llamase, pero solo si estaba sola en un espacio despejado. Podría volar a tierra y volver con ayuda. Aunque no podré llevar a nadie conmigo. Nink podría no aparecer si estaba acompañada, y en cualquier caso un jinete novato nunca podría llevar un pasajero. Tendré que ir sola. Pero volveré tan pronto como pueda. No lo hará. Adari conoció la voz incluso antes de levantar la mirada. La vociferadora. La madre del niño pequeño salió corriendo hacia la hoguera ardiente. Nos abandonará. Corsin se levantó y se llevó aparte a la mujer. Adari escuchó un intercambio de palabras acaloradas que no le eran familiares. Pero cuando le indicó a la mujer que se marchase, dijo unas palabras que Adari pudo reconocer. Nosotros somos su liberación, y ella es la nuestra. Adari miró a la mujer, que aún la observaba desde la distancia. No le gustó. ¿Selah? Corsin se encogió de hombros. Está preocupada por su pareja. Perdido en el lugar del accidente. Y con un niño, está ansiosa por abandonar esta montaña. Sonrió, ofreciéndose para ayudar a Adari a levantarse. Como madre, estoy seguro de que lo entiendes. Adari tragó saliva. No había mencionado a sus hijos. Se dio cuenta de que apenas había pensado en ellos desde que había llegado entre los recién llegados. Agitando la cabeza por la culpa, se dio cuenta de algo más, que los Kesiri podrían no hacerle caso. Corsin no parecía sorprendido ni alterado. ¿Eres lista, Adari? Conseguirás que te escuchen. Cubrió suavemente sus hombros con la manta azul celeste bajo la que había dormido. Quédatela, dijo. El sol se pondrá pronto. Pasarás frío en tu viaje. Adari miró a su alrededor. Selah estaba de pie, con furia silenciosa, en el mismo lugar de antes. Los demás que Corsin le había presentado miraron a su líder con nerviosismo. Ravilan, con su papada de tentáculos rojos, intercambió una mirada de preocupación con Estus. Incluso el inmenso Gloyd, quien, a pesar de su bestial apariencia, era claramente el mayor aliado de Corsin de los presentes, se apartó incómodo. Pero nadie le impidió abandonar el campamento. Cuando una fuerte mano la detuvo al borde del claro, se sorprendió al ver a quién pertenecía a Corsin. En cuanto a los Kesiri, dijo Corsin. Nos has hablado acerca de Taz, tu ciudad parece ser de buen tamaño. ¿Pero cuántos son los Kesiri? ¿Cuántos Kesiri hay en total, quiero decir? Adari respondió inmediatamente. Somos innumerables. Dijo Corsin, suavizando su postura. ¿Quieres decir que nunca han sido contados? No, dijo Adari. Quiero decir que no tenemos un número tan grande. Corsin quedó inmóvil, endureciendo el agarre sobre su brazo.
Sus ojos oscuros, ligeramente más pequeños que los de un Kesiri, se enfocaron en la espesura a lo lejos. Ella nunca le había visto perder los nervios. Si eso era lo que había pasado, duró menos de un segundo antes de que retrocediera un paso. Antes de que te vayas, dijo, encontrando un árbol en el que apoyarse, cuéntame lo que sepas sobre los celestiales. Corzin había llamado presagio a la nave en la que habían llegado. La palabra no solo existía en la lengua Kesiri, sino que era una de las favoritas de los Neshtobar desde hacía mucho tiempo. Al ver lo que estaba pasando ahora en la plaza conocida como Círculo Eterno, Adari supuso que incluso los jefes de los jinetes de Ubak se habían percatado de la ironía. Había vuelto con Corzin tan solo un día después, justo una semana después de que el presagio colisionase con la montaña y con su vida. Había sido sencillo para ella atraer a los jinetes de Ubak hasta allí. Tan pronto como las patrullas les detectaron a Mink y a ella, les siguieron durante todo el camino hasta la Sierra Zetahan. El lugar había sido el escenario de varias sorpresas en los últimos tiempos, pero ninguna superaba al momento en el que los Neshtobar se encontraron con Adari de pie, desafiante entre 240 visitantes de lo alto que la apoyaban, casi cada uno de ellos señalando su presencia con un brillante sable de luz color rubí. Ella no tenía uno de los extraños aparatos, pero parecía brillar de igual modo desde su interior. Adari Baal, recogedora de rocas y enemiga del orden, era ahora Adari Baal, descubridora y rescatadora. Respondedora de la llamada de la montaña. Añadid profeta a eso, pensó mientras observaba a la docena de veintenas de visitantes, algunos de ellos cojeando por su terrible experiencia entrar en el Círculo Eterno. Pasaron entre multitudes de Kesiri embobados y silenciosos, muchos de los cuales eran la misma gente que estaba a su puerta la semana pasada. Más adelante, en el círculo, estaban presentes todos los Neshtobar de la región, más de los que había visto nunca. 3 días de operaciones de rescate aéreo habían traído a los recién llegados desde la montaña, y durante esos días se había extendido la voz lejos por las tierras del interior. Los celestiales habían llegado a Kesh. Ninguna razón inferior podría explicar por qué los jinetes habían tomado obedientemente sus posiciones no en el Círculo Eterno propiamente dicho, sino en el perímetro alzado. Los ciudadanos habían visto el discurso de Adari desde ahí. Ahora los Neshtobar la estaban viendo en el círculo, desfilando detrás de Corzin. Tras ellos, se alineaban los visitantes, formando su propio perímetro interior sobre el que los Neshtobar se esforzaban en ver. Izridad parecía pequeño, de pie bajo la columna de 3 veces su altura que servía como gnomón del reloj de sol. Normalmente, eso le hacía parecer más alto. Hoy no. Avanzó cojeando y saludó a Corzin y a sus acompañantes con zalameras palabras de alabanza antes de volverse hacia la audiencia. Esforzándose para ver por encima de la línea de visitantes, Izri hizo su declaración oficial. Estos eran los celestiales, dijo, que habían descendido desde la misma montaña desde la que sus sirvientes habían traído la ley siglos atrás. Adari sabía que no era la misma montaña. Tal vez los textos se cambiarían más adelante. Pero Izri ignoró ese detalle por el momento. Los visitantes habían establecido su identidad para satisfacción de todos los Neshtobar, dijo. ¿No les creíste cuando hicieron levitar tu bastón?, susurró Adari, incapaz de resistirlo. Eso cambió cuando me hicieron levitar a mí, dijo secamente Izri, apenas audible. Se giró para ver a los ciudadanos vitoreando no a sus palabras, sino a Yaru Corzin, gran señor de los celestiales, quien acababa de cubrir de un salto la distancia hasta lo alto de la columna. Cuando los vítores finalmente se apagaron, Corzin habló en las palabras que su interlocutora, la honrable Adari Baal, hija de los celestiales, le había enseñado esa mañana. Como decís vosotros, hemos venido desde lo alto, dijo, llegando a todos con su profunda voz. Hemos venido para visitar la tierra que era una parte de nosotros, y a la gente de esa tierra. ¿Y Kesh nos ha recibido? Más vítores. Encontraremos un templo en lo alto de la montaña del descubrimiento. Continuó. Estaremos allí muchos meses de trabajo, atendiendo a la nave que nos trajo y en comunión con los cielos. Y durante ese tiempo, estableceremos nuestro hogar aquí en Taz, con nuestros hijos ayudados por los Neshtobar, que han sido aquí tan buenos administradores durante nuestra ausencia. Hoy partirán de aquí, llevados por sus alas a todos los rincones de Kesh, para difundir la palabra de nuestra llegada, y encontrar los artesanos que necesitamos. Habló sobre los aplausos. Somos los celestiales y volveremos a las estrellas. Un feliz caos se adueñó de todo. El hijo menor de Adari, Tona, se apretó contra su pierna.
Ella espió a su madre y a Finn en un lugar de honor justo fuera del círculo, radiantes de alegría. Adari volvió la mirada a Corsin y tragó saliva. Todo era tan perfecto. Y tan equivocado. Capítulo 4. El entusiasta estado de ánimo de los Kesh duró justo hasta el día del traslado. Los celestiales se habían asentado en las lujosas casas de los Neshtobar mientras los jinetes difundían la noticia. Conforme los Neshtobar iban regresando uno tras otro, sus invitados declaraban invariablemente su preferencia por permanecer en sus relativamente suntuosas acomodaciones. Después de que el sexto jinete apelase a Izri, el anciano declaró que todos los jinetes debían trasladar sus familias a casas más humildes, para que los celestiales pudieran ver su devoción. Corsin y Seela habían estado viviendo en la casa del propio Izri desde el primer día. Todos se mudaron salvo Adari. Por su servicio a los celestiales, se le había permitido permanecer en la casa de Zarri. Eso también la mantenía cerca de Corsin, a quien veía a diario en su papel informal de embajadora y ayudante. Veía a todos los celestiales importantes a diario el gruñón pero amable Gloyd, que era algo llamado Oak. Estus, atareado en indexar el vocabulario que Siri. Y Ravilán, del color del óxido, que a menudo parecía perdido, una minoría dentro de una minoría. También veía a Seela, quien se había instalado en los fastuosos alojamientos de Corsin. Según averiguó Adari, el hijo de Seela era sobrino de Corsin. Seela siempre miraba con aprensión a Adari cuando estaba cerca de Corsin. Incluyendo hoy, mientras Adari se encontraba de pie junto a él en una excavación al borde de la Sierra Zetajan, a la vista del océano al que había huido un mes antes. Los celestiales necesitaban estructuras para estabilizar y proteger el presagio, pero antes necesitaban un paso claro por tierra hacia la península. Los celestiales, en cuyo número se encontraban muchos mineros, estaban dando forma a una ruta, tallando gigantescos pedazos de roca estratificada con sus sables de luz. Los sables funcionarán mejor cuando recuperemos algunos de los cristales Lignan para alimentarlos, dijo Gloyd. Corsin presentó una muestra de roca a Gary. Granito. Los esfuerzos no eran para ella, por supuesto, pero siempre se había preguntado qué había bajo la superficie. Ahora lo sabía. Tenías razón después de todo, dijo Corsin, viendo cómo estudiaba la piedra. Ella no había mencionado su conflicto con los Neshtobar, pero había estado ansiosa por confirmar sus teorías con alguien que lo supiera. Los volcanes realmente creaban nueva tierra. Y las montañas de la Sierra Zetajan no eran volcanes. Aunque el granito sí que provenía del magma, según le dijeron, se formaba en las profundidades de la tierra en el transcurso de eones. Por eso sus rocas tenían un aspecto distinto al de las piedras de fuego. No entiendo ni la mitad de lo que me cuentan mis mineros, dijo Corsin, pero dicen que podrías ayudarles fácilmente si no me estuvieras ayudando a mí. Corsin comenzó a hablar con Gloyd acerca de su próximo proyecto, una excavación para encontrar metales necesarios para reparar el presagio. Adari comenzó a protestar cuando vio a Seela a su alrededor. Adari se estremeció cuando la mujer dejó de estar a la vista. ¿Qué había hecho Adari para merecerse semejante odio? No me estaba observando a mí, se dio cuenta Adari. Estaba mirando a Corsin. Te vi, dijo de pronto Adari a Corsin. ¿Qué? Te vi una segunda vez sobre la montaña, aquel día. Arrojaste algo por el precipicio. Corsin apartó la vista de su trabajo. Hizo un gesto y Gloyd se apartó. Te vi arrojar algo, dijo Adari, tragando saliva. Miraba hacia abajo, al océano, chocando contra los acantilados. No supe qué hasta que me hiciste regresar al pueblo. Corsin avanzó cauteloso hacia ella. Adari no podía parar de hablar. Volé allí abajo, Corsin. Lo vi allí abajo, sobre las rocas. Era un hombre, dijo, como tú, como yo. Dijo Corsin con un bufido, ¿aún está allí? Ella negó con la cabeza. Le di la vuelta para poder verle, dijo. La marea se lo llevó. Corsin era igual de alto que ella, pero conforme ella se iba encogiendo, él parecía cada vez más amenazante. ¿Viste eso y pese a ello trajiste a los Neshtobar para que nos encontrasen? Adari quedó inmóvil, incapaz de responder. Miraba a las rocas, lejos por debajo, tan parecidas a las que había en la sierra, más arriba. Corsin se acercó a ella como había hecho otras veces. Y retrocedió. Su voz se suavizó. Tu pueblo se volvió contra ti para proteger su sociedad. ¿Eras un peligro? ¿Cómo lo has sabido? Adari alzó la mirada hacia Corsin. Cada vez se parecía menos a Zarri. Creía en algo en lo que ellos no creían. Corsin sonrió y tomó suavemente su mano.
Esa es una lucha con la que mi pueblo está familiarizado. El hombre que viste. Era un peligro para nuestra sociedad. Pero era tu hermano. Corzin agarró con más fuerza por un instante antes de soltarle la mano completamente. Prestas mucha atención, dijo, enderezándose. Ese hecho no había sido difícil de descubrir. Sí, era mi hermano. Pero era un peligro y ya teníamos suficientes peligros cuando nos encontraste, dijo. Miró profundamente en los ojos de ella. Y creo que eso es algo sobre lo que ya tienes conocimiento, Adari. Ese mismo mar también se te llevó algo a ti. ¿No es cierto? Adari se quedó boquiabierta. ¿Cómo? Zari había muerto allí, pero los Neshtobar nunca se lo habrían dicho a Corzin. Hablar de la caída de un jinete era uno de sus mayores tabúes. Caer era ser reclamado por el otro lado. Nadie había visto cómo ocurría, salvo Nink y los omniscientes celestiales. O bien Corzin era un lector de mentes, o era lo que decía ser. Apenas pudo articular palabra. No es lo mismo. Tú empujaste a ese hombre. Yo no tuve nada que ver con lo que le ocurrió a mí. Por supuesto que no. Los accidentes ocurren. Pero no te importó que muriera, dijo. Puedo verlo en ti, Adari. Era un peligro para ti, para la persona en la que te estás convirtiendo. Corzin alzó sus pobladas cejas. ¿Te alegras de que ya no esté? Adari cerró los ojos. Poniendo su brazo sobre los hombros de ella, Corzin la volvió hacia el sol. No pasa nada, Adari. Entre los Sith, no hay que avergonzarse de eso. Nunca podrías haber sido lo que eres hoy con él retrasando tu avance. Al igual que nunca serás lo que vas a llegar a ser con Izridat retrasando tu avance. Al escuchar el nombre, Adari abrió los ojos. La luz del sol le deslumbró, pero Corzin no le permitió girarse. Tenías miedo de nosotros, dijo él, y tuviste miedo cuando viste el cuerpo. Sabías que moriríamos en la montaña si no nos traías ayuda. Y aún así trajiste a los Neshtobar porque pensaste que podríamos ayudarte contra ellos. La soltó. Adari miró ciegamente al sol durante un instante antes de apartar la mirada. Tras ella, Corzin hablaba con los tonos tranquilizadores que había usado cuando su voz le llegó por primera vez con el viento. Ayudarnos a interactuar con los Kesiri no es solo ayudarnos a nosotros, Adari. Aprenderás cosas acerca de tu mundo que nunca imaginaste. Dio vueltas a la roca en su mano. No sé durante cuánto tiempo estaremos aquí, pero te prometo que en los próximos meses aprenderás más que en toda tu vida. Más de lo que haya aprendido cualquier Kesiri. Adari tembló. ¿Qué es lo que? Una cosa muy sencilla. Que olvides lo que viste ese día. Corzin cumplió su palabra. En sus primeros meses con los celestiales, Adari había aprendido mucho sobre su hogar. Pero también había aprendido algunas cosas sobre de dónde habían venido ellos, y sobre quiénes eran. Prestaba mucha atención. A través de las cosas sencillas, conocemos el mundo. Los Sith de Corzin eran los seres de lo alto cuya existencia ella había negado, pero no eran los dioses de la leyenda Kesiri. No exactamente. Tenían poderes asombrosos, y tal vez vivían en las estrellas. Pero no sangraban sangre, y no eran perfectos. Discutían. Envidiaban. Mataban. Los Sith podían leer mentes, hasta cierto punto. Corzin lo había usado para pedirle ayuda tras verla en el aire. Ella lo descubrió tras un sencillo y clandestino experimento que involucraba a Ravilan. Ella le sugirió que visitase un restaurante en el barrio más ajetreado de Taf. Él fue allí, perdiéndose en el mismo vecindario en el que ella siempre se perdía. Los poderes sensoriales de los Sith eran asombrosos, pero seguían necesitando conocimiento preciso por parte de los demás. Trató de proporcionárselo, acompañando a Corzin a muchos lugares de trabajo, en la mayoría de los cuales se empleaban joviales trabajadores Kesiri. Los celestiales eran lo bastante perfectos para los Kesiri y lo bastante perfectos para ella. Yar Corzin estaba tan por encima de Zaribal en intelecto como lo estaba ella por encima de las rocas, y mientras aprendiese a evitar la mirada de Seela, otra viuda de un hombre caído, podría esperar aprender mucho más aún. Al mismo tiempo que su conocimiento avanzaba, la fe de Izri se glorificaba cada vez más. Eso le divertía un poco a Adari, aparte de la risita ocasional que ella se permitía por tener un papel más detallado que él en la historia. Ella era la descubridora, y sería recordada por siempre en la sociedad Kesiri. Nadie recordaría a Izri. Observando cómo se creaba otra cantera, se preguntó qué aspecto tendría esa sociedad. Ella sabía algo que los Sith desconocían, llevaban mucho tiempo allí.
Se lo había mencionado una vez a un minero, quien rápidamente lo descartó como un consejo de los ignorantes locales. Pero ella no era una ignorante. Los metales que los Sith buscaban no estaban en el suelo de Kesh. Los estudiosos habían buscado en cada parte del continente. Habían registrado lo que habían encontrado. Si las sustancias que el pueblo de Corsin necesitaba estaban ocultas a más profundidad de la superficie, haría falta tiempo para encontrarlas. Mucho más tiempo. Tiempo, los Sith tenían de sobra. ¿Pero qué, se preguntaba, es lo que tendrían los Kesiri? Recuerda, si quieres escuchar más libros o la siguiente parte Paragon, visita mi canal en YouTube. El Krishnik.